Bueno, buenas noches. Yo para empezar quería leer dos frases de un libro de la periodista Oriana Fallaci, el libro Entrevista con la Historia, que es una recopilación de 26 entrevistas a diferentes personalidades mundiales, fundamentalmente de la política. Decía Fallaci en junio de 1977: me comporto oprimida por mil rabias y mil interrogantes que antes de acometerlas a ellos me acometieron a mí, y con la esperanza de comprender de qué modo, estando en el poder y oponiéndose a él, ellos determinan nuestro destino. Y agrega a Fallaci: por ejemplo, la historia está hecha por todos o por unos pocos. Depende de 1000 leyes universales o solamente de algunos individuos. ¿A qué traigo esto? Recuerdo que una vez, y voy a arrancar preguntándole a Bettina, en una visita que hice al Parque Lecop, viendo el comportamiento de los babuinos, había una puja porque había un cambio, una disputa en quién era el macho alfa. ¿Cómo es el tema del poder y la disputa por el poder en los animales y en el hombre animal? Bueno, en realidad, cuando vemos esos conflictos en los animales, en realidad lo que estamos viendo es la disputa por recursos, ¿no? Esos recursos pueden ser territorio, hembras, alimento, cualquier recurso que sea un recurso limitante para lo que llamamos el éxito reproductivo, la reproducción, el acceso a reproducción en los animales. Y lo que ocurre en general es que en esa contienda, que en general es diádica la mayoría de las veces, pero también puede ser entre grupos por la disputa de ese recurso, lo que se establecen son jerarquías a partir de él. Va a haber un dominante y un subordinado, uno que accede al recurso y otro que no accede al recurso. Y eso está condicionado por muchos factores. Ese puede ser la edad del animal, el estado del animal, y eso es frecuente y la mayoría de las veces se da entre machos, la mayoría de las veces está también condicionado por niveles hormonales de testosterona, y eso hace que algunos accedan y otros no accedan. Entonces hay un conjunto de factores que hacen que esa disputa, esa contienda por recursos que son limitados, sea frecuente entre los animales. Eso que tú llamas el poder, en definitiva, es el acceso a recursos que son finitos y que no todos los animales, en definitiva, acceden a esos recursos. Ahora, eso, por ejemplo, hay correspondencias biológicas con eso. Yo qué sé, tú decías niveles hormonales. Sí. ¿Y podemos hablar de algo similar a nivel humano? Bueno, ahí en realidad... Donde las disputas por poder son enormes, sí, ¿no? Las disputas de poder son... Y bueno, también yo creo que ahí hay un riesgo, que creo que es un riesgo que se ha corrido, que es hacer un traslado muy simplista de lo que es el comportamiento animal a lo que puede ser el comportamiento humano. Y yo ahí empezaría como a sacar un montón de paraguas, ¿no? Primero porque en realidad, más allá de que nosotros podemos decir el hombre es un animal más, también es un animal más diferente, de alguna manera. Ese límite entre humanos y animales cada vez empieza como más allá de que intuitivamente lo tenemos muy claro, también se desdibuja en cuáles son esos límites. Es el uso de las herramientas, es el uso del lenguaje, es la construcción de la cultura, es la transmisión de la cultura. ¿Cuál es el límite que nos separa? Pero de alguna manera sentimos que hay algo que nos hace diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que eso es la cultura, es la conciencia también, y eso a mí me hace poner como un límite entre lo que son las bases biológicas del comportamiento
de lo cual no escapamos, de lo cual nos subyace la biología como animales que somos, pero a la vez eso no nos puede amparar en la justificación de algunas acciones, porque ahí hay otra cosa que se pone por encima, que es la construcción de nuestras propias normas. Entonces, creo que no te estoy respondiendo, le estoy escapando al bulto de responderte, me parece. No, pero de alguna manera es un paraguas que yo saco porque creo que en esto ha habido históricamente también mucha confusión y mucha dicotomía y controversia en eso de, bueno, lo que dice la biología, lo que dicen las ciencias sociales respecto a esto. Y yo creo que estamos en un camino en el que, si bien la biología tiene como su base que subyace a los comportamientos humanos, tampoco todo puede explicarse desde el punto de vista biológico, y tampoco podemos decir, bueno, hay un determinismo genético que nos condiciona, sino que ahí hay un camino que me parece que en el que las ciencias biológicas y las ciencias sociales tienen todavía mucho para dialogar, aunque parezca que ese puente es difícil de establecerse. ¿Y cuál es la percepción de Silvia Guerra, la poeta, la artista, sobre este tema del poder? Yo creo que el poder está arriba de todas las cabezas, afilando los dientes. Creo que en lo humano, en las relaciones humanas, las relaciones de poder son inherentes y constantes, y en lo social es una construcción social que está todo el tiempo arriba nuestro, determinando. Supongo que también todo el tiempo la cuestión social esa tiene que ver con el más débil, y ahí se construye el poder también, ¿no? Digo, no tendrá esa base que dice Bettina de lo inmediato, de lo necesario, pero tiene una relación de avanzar sobre lo que se siente como una vulnerabilidad del otro, ¿no? Entonces, y eso está todo el tiempo. Bettina señalaba el tema que nos diferenciaría de hombres, de animales, o varios de los temas, ¿no? La cultura, el uso de herramientas, la capacidad de abstracción, yo qué sé. Ahora, ¿cómo es? ¿Tú crees que, por ejemplo, entre la creación científica y la creación artística hay puntos en común, o son cosas que van por separado, van por líneas? Yo creo que está todo junto. Yo creo que es como un cuadro. Mirá, por ejemplo, uno ve el cuadro, vamos a decir, el Jardín de las Delicias, ¿no? Ahí está todo. Todo lo que hay está ahí. Entonces yo la verdad es que creo que está todo junto. Por ejemplo, ella recién me estaba contando de unos pececitos. Entonces los pececitos, cuando están en el cortejo, no sé, ¿no? Se quedan como algo brillante, así como si fuera una brasa. Y yo pienso que de pronto alguien que escribe o alguien que trata de hacer algo creativo, lo que trata de hacer es la brasa esa. O sea que no hay demasiado. Yo creo que hay puntos en los que converge algo que tiembla, digamos, ¿no? Como esa agua que tú me decías que se mueve tanto entre las líneas de los peces, ¿no? Bueno, es eso que tiembla, es lo que de pronto el arte trata de hacer, ¿no? O trata de plasmar, o trata de llegar. Y sin embargo, desde otro lado, como puede ser el estudio de ella, lo que hace es ver o verificar o arrobarse también frente a eso que está mirando. Así que yo creo que no, que está todo junto, que las cosas no están separadas, y que me parece que el arte general, ¿no? Cualquier arte, la ciencia, otras lugares de la vida llegan a puntos similares, no sé. Y habría... Sí. Yo creo que lo que decía Silvia, y bueno, en esta conversación que tuvimos previo, creo que hay dos cosas que me parece que en las que se juntan dos actividades que pueden ser muy diferentes, porque la actividad de Silvia es una actividad básicamente creativa, y uno piensa en general al científico como una persona muy rigurosa y de alguna manera rígido, y en realidad los científicos
creo que cualquiera que tiene una actividad creativa, lo primero que lo tiene que mover es la pasión. Y eso creo que los científicos tenemos una cosa que es la que nos mueve, que tiene algo hasta lúdico, que es el querer saber, ¿no? Esa curiosidad, esa cosa que tiene hasta un punto infantil, ¿no? Esa cosa que los niños preguntan todo el tiempo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y uno creo que conserva ese por qué y es un motor, es ese motor de la pasión de querer saber. Pero además, por otro lado, los científicos somos personas que todo el tiempo estamos contando historias. Tenemos que contar historias. Lo que hacemos lo tenemos que contar. Lo tenemos que contar a nuestros pares, lo tenemos que contar a la sociedad. Tenemos la obligación de contar lo que hacemos porque de alguna manera estamos financiados por la sociedad. Entonces tenemos que contar, devolver, y a la vez tenemos que construirnos esas historias para poder contarlas. O sea, obviamente que esto no implica inventar, ¿no?, cosas que ocurren, pero sí tiene que haber una historia que querramos contar atrás. Entonces, esa pasión, esa cosa que necesariamente es creativa desde cuando uno piensa un diseño experimental hasta cuando va a contar lo que está haciendo, está movido por esa pasión de alguna manera, o por lo menos yo lo siento así, ¿no? Y en ese querer saber de los científicos, ese contar de historia de los científicos y en los poetas que investigan, porque los poetas no es que se sientan por una varita mágica a escribir, hay investigación, hay bucear en el lenguaje. ¿Hay algo, por ejemplo, algo teleológico, hay una causa final en el acto de crear o no? Es, bueno, creo porque creo. Bueno, eso dependerá de cada uno, ¿no? Yo creo que al acto creativo, digamos, se puede llegar de distintos lados, ¿no? De muchos lados, casi de infinitos lados. Porque a mí me parece que hay muchas veces que el infinito acontece, no sé cómo decir. A mí me parece que hay muchas veces que uno se queda en un lugar del infinito y eso tiene que ver con la pasión también. Y no quiere decir nada, porque, por ejemplo, lo que yo sí creo que de pronto la ciencia o los científicos, lo que sí pueden tener es una mirada puntual sobre eso, que en lo creativo no pasa, porque en lo creativo uno siempre no hay nada que diga que eso es así. Entonces ahí hay una diferencia, ahí hay una duda, ¿no? Una duda absoluta. Es eso que yo creo que Shakespeare decía que era el sueño del idiota, ¿no? Es esa cosa, ¿no?, que es como estarse en un lugar o ir hacia un lugar. Incertidumbre. Total. Y que nada te ampara tampoco, porque nada nunca te va a decir que eso es así. Y si te dice, tampoco lo puedes creer, ¿no? Porque no es así. En ese sentido, creo que de una manera casi social hay una diferencia, ¿no? Porque no hay modo de saberlo. Ahora, yo creo que uno va a lo que hace también por una especie de pasión mayor, por una necesidad absoluta, no sé, y sin ninguna esperanza de resultado. Eso es lo que creo en el acto creativo, porque la esperanza de resultado es absurda, no puede existir. No puede existir porque no tiene sentido, no aplica, digamos, no. Entonces lo que me parece es que sí hay una especie de necesidad mayor. Por algo lo haces, pues si no lo haría. Pero no hay resultado. Eso es lo que yo creo en la parte artística. No quiere decir que no haya resultado nunca. Ahí está la historia del arte, que de alguna manera es la mejor historia del mundo, ¿no? Porque digo, si uno mira la historia del arte, ahí nada es la historia que se quiere decir, ahí es lo que salió. Entonces yo pienso que de algún modo la historia del arte es la mejor historia del mundo, pero nada está dicho, ¿no? Tú decías que no hay esperanza de resultado. En la ciencia hay una esperanza, sí, o hay una teoría, una hipótesis, claro, que tiene esa provisoriedad también. Sí, claro, porque puede cambiar. Claro, porque eso es así en estas condiciones, pero eso puede no ser así, o puede otro hecho
refutarlo. Y entonces tiene esa fragilidad de alguna manera, que eso es así por ahora. Claro. Pero también eso es parte de la riqueza del asunto, Claro, y claro. por eso nada está del todo dicho, porque eso puede ser distinto de cómo imaginamos o cómo vemos o como los resultados que obtenemos en ese momento. Entonces eso también tiene para mí una cosa que es muy rica de la ciencia, que tiene que es la construcción colectiva, ¿no? Entonces esto es el ladrillito que yo puedo poner en este momento, pero esto va a formar esa pared, va a formar ese edificio en la medida de que haya contribuciones que son múltiples y que muchas veces vienen desde otras disciplinas, desde otros ámbitos, y que construyen a esa gran mural del mundo, ¿no? Eso a mí me parece una de las cosas como más interesantes de la ciencia. Es muy, responde mucho el conocimiento científico a los paradigmas de la época, ¿no? Lo que hoy es ley de la ciencia, mañana puede no serlo. Exactamente. Y eso creo que también rompe como esa idea de que el científico es un ser absolutamente objetivo, fuera de la sociedad que está, ¿no? Es esa imagen muy estereotipada que tenemos, ¿no? Primero el científico es hombre en general, ¿no? El científico. Después está solo en una cosa así como tiene lentes, tiene los pelos parados, ese es como anda jugando con tubos así, con líquidos raros. Yo estoy un poco así, a veces se me paran los pelos. Pero creo que esa idea del científico con ese poder de alguna manera se quiebra en la realidad, ¿no? Y ese científico que está además no en una cosa totalmente aislada de la sociedad, sino metido, es parte, es un ser que vive en un momento histórico, político, social, en el que está absolutamente imbuido de esa sociedad justamente, y eso también es parte de la riqueza. Entonces, como tú decías, hay determinados paradigmas de los que nosotros estamos totalmente insertos, que es muy difícil que podamos sustraernos de eso, ponernos porque somos parte de este momento histórico, político y social, y eso nos hace ser lo que somos en definitiva. Y los artistas también están imbuidos de esos, influenciados por los paradigmas de la época, ¿no? También, claro, sí, obvio. Para empezar, el artista también es un hombre casi siempre. Yo artista mujer, viste que mucho no suena. Pero para contrarrestar eso, hoy tenemos dos mujeres. Sí, claro, sí. Uno está metido en la época que vive y en la luz que paga o no paga, no sé, sí, está metido en la vida de... Sí. Yo igual quería decir una cosa que me parece... que es que yo estaba leyendo el otro día algo de la vulnerabilidad y la certidumbre con respecto a la creación, digamos, y me parece que también son dos palabras que también funcionan, me parece, en el caso de la ciencia, ¿no? Uh-huh. Por un lado, completamente vulnerable frente a enfrentarse a algo, ¿no? A una búsqueda, lo mismo en el arte, ¿no? Y por otro lado, una cierta certidumbre que es por ahí, ¿no? Que es por ahí lo que uno quiere hacer. Por lo pronto, no sé, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y me parece que es como entre la vulnerabilidad y la certidumbre, ahí se mueve algo, ¿no? Se mueve algo grande, ¿no? Uh-huh. Se debe mover un alma, no sé, se debe mover alma. Entonces me parece que capaz que ahí hay un punto en común importante, ¿no? Sí. Vos hablaste ahí del alma, ¿no? Cuando hablamos de esas cosas, además que a veces nos exigen un nivel de abstracción enorme, ¿no? Todo es material, la realidad es objetiva o hay algo que no... Eso ya entra como en la creencia de cada uno, me parece, ¿no? ¿Y el científico separa la creencia de su trabajo? Sí, yo creo que sí, que a ver, creo que hay como dos niveles en esto, ¿no? Las creencias que uno puede tener como persona, ¿no?
y lo que uno pone en juego en el momento de investigar, en el que obviamente uno tiene que guiarse por lo material, ¿no? Y ahí me parece que justamente en biología hay un gran paradigma que es la teoría evolucionista, que justamente lo que invoca son causas materiales exclusivamente justamente en la evolución de los sistemas vivos. Entonces, ahí nos paramos, ¿no? Uh-huh. Desde el origen de la vida hasta el origen del hombre hay causas materiales en las que se sustenta justamente esa historia de la vida en la Tierra. Después, hasta ahí me animo a meterme. Yo estaba mirando la definición de la Real Academia sobre crear es producir algo de la nada, establecer, fundar, introducir por vez primera algo, hacerlo nacer o darle vida en sentido figurado. ¿Sentís eso cuando escribís, que estás a partir de la nada haciendo algo, construyendo algo? Bueno, de la nada no, porque es como decía ella del ladrillo y la pared. Yo creo que nadie sale de la nada, ¿no? Todo el mundo tiene su linaje, su tradición, su camino, sus lecturas, su gusto. O sea que ahí hay un diálogo con todo lo anterior, ¿no? Con lo que te contaron cuando eras chiquito, cómo cantaron, no sé. En el caso de la poesía, me parece que es importante lo que te pueden haber cantado cuando eras chiquito, no sé. Lo que sí me parece que pasa con el arte, y cada vez me parece más, es que sí, de repente aparece algo que no existía. Y ahí hay una cuestión que tiene que ver con el arte. Es como que lo que me parece es como que de repente se despliega algo, entonces es como un abanico, entonces se abre algo, y ese algo no lo habías visto, y aparece, y eso antes no estaba. Entonces sí me parece que ahí hay algo. Bueno, no sé. Algo nuevo. Algo nuevo, sí. Ese pliegue, esa manera que no habías visto antes, ¿no? Y eso es un poco tal vez lo que buscás cuando investigás, ¿no? Buscar ese algo nuevo, ¿no? Que ese ladrillo nuevo para poner en el muro. En realidad es como ese nuevo doblez también, esa nueva pregunta que quizá antes estaba ahí pero no la habías visto. No habías visto que eso podía ser te podía generar una pregunta. Entonces, ahí yo creo que hay algo que es bien interesante, que es ese camino que en realidad, me encantó la imagen del abanico, de eso de que se abren caminos. En general, cuando uno investiga, lo que estás haciendo, nunca cerrás historias, siempre lo que haces es abrir, siempre se vuelven a abrir y se generan, y eso es muy a veces frustrante, pero a la vez tiene como la fascinación de que se abren nuevos caminos, ¿no? Uno intenta redondear, cerrar con determinadas preguntas, en realidad lo que aparece son otras preguntas que se abren. Y eso también genera como esa ansiedad de, bueno, ¿y ahora por dónde? ¿Por dónde sigo esto, no? Y me parece que por ahí también me imagino en el momento de estar jugando, de estar generando palabras, de estar como esa cosa de, no sé, me imagino una vorágine de palabras que uno trata como de asir, y algunas veces son preguntas que no logramos asir, que se nos salen, pero en algún momento podemos concretarlas, y eso también genera como una satisfacción de decir, bueno, este es el camino, pero sé que este camino es transitorio, porque este camino se va a volver a abrir, va a generar otras nuevas preguntas, y bueno, y por un momento tenemos ese camino de certezas, pero también esas vulnerabilidades que sabemos que en un momento van a ocurrir. Y creo que ahí hay una cosa como muy, muy linda, que es justamente cuando uno se encuentra con un resultado que es como esa primera vez que uno está frente a algo que solo uno sabe. Qué lindo. Que hasta ese momento nadie lo sabe, porque uno no llegó a contar la historia todavía, y es la primera vez que uno se encuentra, y eso genera como una especie de eso. Tengo el poder. Claro, tengo esto y lo sé yo, y de alguna manera es como
como esa sensación de le saqué un secreto a la naturaleza de alguna manera, logré desentrañar esto, ¿no? Capaz Eso que pasa algo es similar efímero. cuando terminás un Eso es poema, efímero, ¿no? Yo creo que ahí hay un estado, ¿sabes? Como de beatitud, Ajá. pero de beatitud como de luz. Ajá. No es que nadie se haga No. santo, no, solamente es como que hay una luz, ¿no? Ujú. Que es un instante también, porque tampoco, pero Sí, sí. digo, Tal cual. que es una luz de algo, ¿no? De haber llegado a algo. Entonces, eso me parece que es que no sé, que de verdad funciona el pensamiento como de algo que irradia, ¿no? Si uno logra de alguna manera entrar en ese lugar, ¿no? O de que llegó a lo que quería más o menos decir, o de que encontró algo, no sé. Que es un instante, que por supuesto que enseguida se va, pero digo que hay algo que me parece que pasa y que tiene que ver con eso, como con una luz mayor. Ujú. Mm. A mí me encanta esta conversación porque Sí. siento que estoy volviendo atrás en el tiempo, no lo digo en el sentido que seamos viejos ni nada, ¿no? Pero No. cuando hablábamos antes de iniciar, Bettina contaba que empezó sus estudios de biología en la entonces Facultad de Humanidades y Ciencias. Hoy ya no existe, hoy tenemos Humanidades y Ciencias de la Educación por un lado, Ciencias por otro, pero yo que también supe pasar por esa facultad, hoy tenemos además una representación un poco de lo que era ese espíritu, ¿no? Una poeta, una bióloga, conversando de temas en común, que a veces en la vorágine diaria los vemos como cosas que van muy por separado, ¿no? Y voy a ir a algo más, tal vez, que puede sonar más trivial, pero siempre está la imagen de que los escritores, los poetas, los creadores son seres nocturnos, ¿no? Y de la misma forma que ella decía, la imagen del científico de pelos medio revueltos, lente, de culo de botella, y eso está la imagen a veces de que el poeta escribe de madrugada, rodeado de tabaco, alcohol, yo qué sé. Ahora, Bettina está trabajando en una nueva línea que es la cronobiología y con el estudio de los ciclos circadianos, sobre todo en adolescentes. Explica un poco brevemente qué es eso. Bueno, desde este trabajo del comportamiento me fui moviendo y por una circunstancia muy particular que fue la posibilidad de participar en la Escuela de Iniciación a la Investigación Antártica que promovió la Facultad de Ciencias por primera vez en 2014 y en esa oportunidad participamos junto con Ana Silva de un módulo de trabajo para los estudiantes en el que les propusimos una investigación en unas circunstancias que eran como de un experimento muy regalado, muy cantado, que era mover a un contingente de estudiantes de la misma edad, de la misma facultad, cambiando de latitud bruscamente a un fotoperíodo. Estábamos en verano en Montevideo, un fotoperíodo de 14 horas de luz y 10 de oscuridad, como ocurre en enero, a un fotoperíodo de 20 horas de luz y 4 horas de oscuridad en el verano antártico, moviéndolos solamente en el sentido de la latitud, sin cambiar para nada la longitud, porque si uno tira como si tirara en el mapa una plomada desde Montevideo, cae en la base antártica de Uruguay, en la isla Rey Jorge. Entonces eso nos llevó a proponernos qué pasaba con estos estudiantes durante la estadía antártica cuando el exceso de luz respecto a lo que venían de Montevideo, cómo iba a impactar eso en sus ciclos de sueño y de vigilia, ¿sí? Entonces de eso se trata básicamente la cronobiología, de tratar de identificar cuáles son aquellos factores del ambiente que sincronizan un reloj endógeno que todos los seres humanos, porque somos mamíferos, tenemos en el cerebro, que tiene una localización física y que mide el tiempo, ¿sí? Todos los seres humanos tenemos una parte de nuestro cerebro que mide el tiempo, porque vivimos en un planeta igual que todos el resto de los seres vivos que gira con un periodo de 24 horas.
y eso nos hace, lo más terrícola que compartimos desde con las moscas hasta con las bacterias, es que vivimos en un planeta que genera día y noche con un ciclo de 24 horas. Entonces, el estudio de la cronobiología trata de justamente ver cuál de ese reloj endógeno, cómo se ajusta a la cotidianeidad, cómo se ajusta al tironeo, en este caso de tener mucha más luz, como en Antártida, o al tironeo de tener que levantarnos muy temprano o tener que dormirnos muy tarde si uno hace trabajos rotativos. Y bueno, y ahí lo que en ese primer estudio lo que descubrimos, que en Uruguay no había ningún dato, fue que los uruguayos, una cosa que todos sabemos pero que no teníamos datos hasta ese momento, era que somos relativamente nocturnos, ¿sí? Como ese reloj endógeno está determinado también por nuestros genes, eso genera que en cualquier población haya, la mayoría de las personas son intermedias en la preferencia para dormir, si más tarde o más temprano, y a la vez haya como dos extremos, los que son muy nocturnos, que son los que llamamos los búhos, que prefieren, porque dormir más tarde en la noche y por lo tanto no se levantan tan temprano, y los que son muy alondras, los que se duermen muy temprano pero están también despiertos muy temprano en la mañana. Eso ocurre en todas las poblaciones humanas. Esa combinación particular de genes hace que unos seamos intermedios, otros muy nocturnos y otros muy diurnos o muy alondras. Y bueno, y particularmente los uruguayos somos bastante nocturnos en una población muy chiquita que empezamos a explorar, y también se sabe que los adolescentes, más allá de que uno sea más diurno o más nocturno, tienden a la nocturnidad. Entonces, nos preguntamos si en una población que naturalmente es nocturna, ¿qué pasa con nuestros adolescentes? Que seguramente están tironeados por la nocturnidad, por un lado, porque la biología los tironea hacia la nocturnidad, pero por otro lado, la vida académica y social los lleva a tener que ir al liceo a las 7:30 de la mañana. Entonces ahí lo que se genera es lo que se llama jet lag social, como cuando uno viaja, cruza los meridianos, pero ese jet lag social tiene que ver con la desincronización crónica, con cómo uno se desfasa, se desincroniza de su reloj todos los días. Creo que era en Alemania, me habías dicho la otra vez que estaban haciendo la experiencia de atrasar la hora de ingreso. Sí, a partir de eso, lo que se ve es que los adolescentes sufren ese jet lag social bastante marcadamente, porque y eso también uno aprende como a amigarse con los hijos, ¿no? En eso de que no es que no se quieran dormir temprano, sino que realmente no pueden dormirse tan temprano, como cuando eran más niños, ¿no? Que a las 9 de la noche estaban en la cama. Los adolescentes no pueden hacer eso, pero después sí tienen que ir al liceo de mañana temprano, y en algunos lugares se han hecho experiencias pilotos de cambiar el horario de ingreso de los liceales, y se ha visto que realmente hay un mejor desempeño académico. Primero les cambia el humor, lo que no es menor para un adolescente, y además tienen mejores desempeños académicos solamente al cambiar una hora, ¿no? ¿Y Silvia qué es, búho o alondra? Fui búho mientras pude, pero después en la vida me puso en mi lugar y me tengo que levantar tempranísimo, así que... Pero de base la noche es muy útil para escribir, por ejemplo, porque hay mucho silencio, porque hay un silencio distinto, porque hay como una densidad distinta, ¿no? Que me parece que es importante, sentir como el espesor del aire, no sé. Es distinta la noche que el día para... entonces la noche para mí es muy útil para ir adentrándose en determinados lugares, ¿no? Pero después la verdad es que es dificilísimo el día siguiente de esa noche magnífica. Entonces las cosas tienen que cambiar, sí. Pero ves esa luz que decías, ¿no? Cuando terminaba. Sí, sí. ¿Cómo acometés vos la creación de un poema? O sea, porque uno a veces en la sociedad está acostumbrado a estereotipos, ¿no? Estereotipos muy burdos generalmente, ¿no? Entonces hay veces que la imaginación de muchos, se me ocurrió.
¿Es así? Bueno, Supongo que habrá gente que pueda ser así, claro, pero yo creo que depende ¿cómo vos claro. trabajás una creación? Yo creo que depende de cada uno, ¿no? Y creo que a la poesía por lo pronto se puede llegar de muchos lados, casi infinitos. Pero para mí, y también en una manera general, yo creo que la poesía tiene mucho que ver con el sonido, ¿no? Tiene mucho que ver con las palabras, con la música de las palabras, ¿no? Entonces yo creo que hay una cierta cabeza poética cuando algo percute adentro musicalmente, ¿no? Y eso me parece que pasa mucho más de lo que uno se cree. Lo que pasa es que hay gente que termina escribiendo y hay gente que no. Pero por ejemplo, yo tengo un hijo que cuando era chiquito una vez me dijo, mirá qué lindo que es el nombre Gladys. Y yo dije, qué raro, ¿no? Que diga Gladys, qué lindo. Y me dijo, mirá, Gla. Y tiene razón, ¿no? Había un sonido ahí, ¿no? Yo lo que creo es eso, ¿no? Que hay un sonido, hay una musicalidad, que por algún motivo va para adentro, percute, ¿no? Percute y abre, ¿no? Es como si fuera un pozo de agua, ¿no? Un pozo en el que cae una gota, ¿no? Y después abre. Entonces me parece que el pensamiento poético va bastante por ahí, va bastante por una cuestión que tiene que ver con ese sonido, ¿no? Con lo que quiere decir la palabra, con lo que te trae, con lo que tenía dentro, pero también con todo lo que se te pueda ocurrir, con todo lo que pueda abrir. Eso me parece que es un pensamiento que tiene que ver con lo poético, ¿no? Aunque esa palabra te abra hacia otra cosa que te parezca parecida, ¿no? ¿Y sale de una o hay reelaboración? Y bueno, depende. Tu caso. También depende. Hay veces que sale y hay veces que yo en general trato de no mirar las cosas por bastante tiempo y después verlas como si fueran de otro, porque después al rato como que te olvidas también, sí. Y cuando pasa eso también uno puede mirarlos desde otro lado, con otro sentido, como con un ojo ajeno, ¿no? Entonces ahí me parece que entra esa parte como de corrección y así, que es linda, es una parte linda, es una parte bastante amena, digamos. Porque no necesariamente escribir es ameno, ¿no? Por lo menos para mí. Yo creo que a veces es muy, muy terciado, muy doloroso a veces también. Entonces corregir es mucho más suave, no sé, mucho más... Ya salió. Claro, sí. Hay como una ajenidad. Sí, hay una ajenidad. ¿Y cómo convive tu mundo interior en la creación con el mundo exterior? ¿Tienen puntos de contacto? Yo lo que pasa es que creo que por ejemplo la poesía, ¿no? El arte un poco en general, pero la poesía bastante en particular, están un poco ajenos a una época esta, ¿no? Que es una época un poco despiadada, digamos. Hay como una cosa así muy neocapitalista, despiadado, que no tiene demasiado que ver con un pensamiento que pueda tener que ver con lo poético. Eso es lo que yo creo, que estamos en una época muy ajena a un pensamiento poético, que en realidad no tiene ninguna contravuelta a la poesía, ¿no? Es una cosa que se escribe porque sí, para nada, esa es la verdad. Entonces una cosa que se escriba porque sí, para nada, en una época que todo tiene que rendir, imagínate que no funciona mucho, ¿no? La verdad. Creo que es un problema eso. Algo de eso puede suceder con las ciencias básicas, ¿no? Y es un dilema permanente en la ciencia, ¿no? Yo recuerdo que siempre le atribuían a Clemente Stable, que una vez le habían preguntado para qué servían las ciencias básicas, y él respondió para qué sirve un recién nacido, ¿no? En broma, pero hay una tensión entre ciencias básicas, ciencia aplicada y incluso la distribución de fondos, todo, sí, ¿no? Sí, en realidad creo que en eso es una discusión que uno piensa que siempre está saldada, ¿no? Y que detalle. Esto está saldado, pero es de esas discusiones que una y otra vez aparecen nuevamente y
cuál es el valor del conocimiento. Claro. Es eso en definitiva. Que el conocimiento en sí, ¿por qué a mí me interesan estos pececitos, como le contaba a Silvia antes, estos pececitos, y eso para qué sirve, ¿no? En realidad no sirve para nada. No sirve para nada desde el punto de vista inmediato y práctico, sino que sirve básicamente eso, porque le estamos, de alguna manera, nos estamos metiendo en ese intersticio de la naturaleza y estamos descubriendo una maravilla, en definitiva. Y creo que ese es el valor del conocimiento, que hoy no tiene un rédito económico inmediato, pero que no sabemos si en algún momento no lo puede tener, porque el conocimiento también tiene esos caminos insondables que uno dice, bueno, pero esto que se sabe de allá, esto se puede capaz aplicar a algo que tampoco sabemos qué puede ser, pero yo creo que el conocimiento siempre nos hace mejores, el conocimiento de lo que sea, ¿no? Entonces, ese tironeo entre ciencias básicas y ciencia aplicada, yo creo que es hoy en día es de esas discusiones que no tienen sentido, porque eso, conocer, en definitiva, tiene el valor del conocimiento en sí mismo. Es lo que decía hoy Silvia. ¿Qué valor tiene una escultura? ¿Para qué sirve una escultura? ¿No? Bueno, sirve por la belleza de la escultura en sí misma, o la belleza de una poesía en sí misma. Entonces, lo mismo pasa con las ciencias básicas en eso de que, ¿y eso para qué sirve? ¿No? Esa pregunta es reiterada también cuando uno cuenta que estudia el comportamiento y lee esas cosas así como tan que parecen irreales en algún sentido también, ¿no? Y en eso creo que también el científico en el Uruguay en particular ha tenido como un cambio sucesivo en ese rol social de alguna manera, ¿no? Hace unos años, yo espero que esto no siga pasando, pero cuando uno le decía a sus padres, ¿no?, que quería ser científico, que quería ser actor de teatro, por ejemplo, ¿no? Los padres seguramente a los chiquilines les dirían, te vas a morir de hambre. ¿Para qué vas a hacer eso? O escritor, te vas a morir de hambre. El asunto es que cuando uno le iba a decir que quería ser científico, había una pregunta anterior que era, ¿y eso para qué? Nadie cuestiona para qué sirve un actor de teatro, porque es algo a lo que uno está acostumbrado, pero en algún momento decir que uno iba a ser científico en Uruguay, la pregunta no era que además te vas a morir de hambre, ¿no? Sino que era una pregunta anterior que era, ¿y eso para qué? Y creo que eso de alguna manera en los últimos 15 años quizá ha ido cambiando, y creo que eso también creo que también ha sido producto de que los científicos o los investigadores hemos tratado, hecho el esfuerzo de que realmente el conocimiento tenga un lugar por el conocimiento en sí mismo en la sociedad. Sí, sí, ha cambiado, ¿no? Y yo veo que sobre todo... Capaz que es mi ilusión. No, pero sobre todo, claro, nosotros, a pesar de todo, seguimos siendo, creo que, un país bastante subdesarrollado, ¿no? Pero en otros lados del mundo uno ve que las inversiones son en conocimiento. No sé si por un reconocimiento de la belleza del conocimiento, sino por el interés de sacarle frutos después, pero las grandes empresas de hoy no son cosas tangibles, ¿no? Son intangibles. Yo quisiera decir algo. ¿Sí? No, que yo creo eso, de que la poesía no se escribe porque sí para nada y todo eso, pero también creo que son cosas como inherentes al humano, ¿no? Creo que que estamos en una época poco artística, digamos, pero eso no quiere decir que yo crea que no existe, ¿no? Yo creo que
si uno piensa, algo debe haber llevado a pintar un bisonte en lo hondo de la cueva, como dice un verso por ahí. O sea que eso es completamente inherente a la condición humana, ¿no? Lo mismo que el conocer. Entonces, digo, es completamente, es como respirar también, ¿no? Digo, que esté machacado, que nadie le dé corte, eso no quiere decir que no tenga una fuerza monumental también, ¿no? Claro. ¿Y cómo ven ustedes que esta nueva la revolución de las comunicaciones tecnológicas ha afectado a sus campos de acción? O sea, antes la poesía era, bueno, o publicar el libro con los versos o las tertulias o en un bar o en una casa, o los intercambios con otros poetas. Básicamente, además se dice que la poesía es leída solo por poetas, pero hoy hay posibilidades de, yo qué sé, de difusión a otros niveles, ¿no? ¿Cómo ha afectado eso? ¿Para bien, para mal? Yo supongo que para bien. Yo no sé mucho porque yo no entro mucho con la compu, pero creo que para bien, porque me doy cuenta que la gente puede leerse y llegar a lugares que antes era mucho más difícil. O sea que en ese sentido me parece que hay una especie de dispersión del poder, porque antes era mucho más fácil mantener las cosas mucho más guardadas, no sé, mucho más estratificadas, y ahora la verdad es que con internet podés entrar a cualquier sitio, podés comunicarte con cualquiera. Entonces me parece que eso en realidad es una cosa que ha ayudado, que está bien. Esa dispersión del poder estaría ayudando a romper también con ciertos cánones, claro, ¿no? Sí. Eso no me parece nada menor, la verdad. ¿Y en la ciencia? En las ciencias creo que lo que ha generado no solo el cambio en las tecnologías, ¿no? Que eso lo que ha hecho básicamente es que esa comunidad de la ciencia se haya transformado en una comunidad global realmente, con una posibilidad de interacción y de compartir el conocimiento, en el que esos ladrillitos hoy no son los ladrillitos solamente regionales, sino que son los ladrillos de la ciencia a nivel global. Y eso creo que ha tenido como por un lado, una exigencia de que el quehacer científico esté a la altura justamente de esos niveles de exigencia, y por otro lado creo que particularmente para los jóvenes científicos les ha abierto como las posibilidades esas de expansión, de que la formación que obtienen en Uruguay pueda ser una formación que les reditúe en una carrera, en una formación de posgrado en otros países, y eso es justamente por esas posibilidades de que las barreras, de que los límites dejan de existir para la ciencia, ¿no? Y eso ha hecho que los avances científicos también tengan un nivel de avance que es exponencial. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con las herramientas tecnológicas con las que uno cuenta para poder también investigar, ¿no? Entonces hay como una doble beneficio en esto, ¿no? Y creo que en ese caso hay una posibilidad de que realmente la ciencia sea una ciencia global. Ahora, creo que la desventaja también es que los lineamientos de qué cosas se investigan y cuáles son las necesidades también pueden desdibujarse de lo que pueden ser las necesidades regionales o locales, ¿no? De hacia dónde puede apuntar las investigaciones. Después de esta conversación, Silvia, ¿te animarías a estar en el laboratorio de etología por unos días? Sí, encantada, ya le pedí. Sí, me encantaría. Sí. ¿Y Bettina escribiría? Yo en realidad escribo, tengo que contar estas historias. Creo que nunca me animaría a escribir poesía, eso creo que no. Bueno, pero será cuestión de estar al lado de una maestra que ayude a que salga ese sonido que percute, así me encanta esa imagen. Pero bueno, uno tiene que escribir y tiene que
que contar. Creo que la otra vez hablaba con un estudiante que me decía, y yo que quería ser científico para no escribir. Le dije, te equivocaste, los científicos escribimos todo el tiempo, porque desde que tenemos que publicar lo que escribimos hasta que tenemos que pedir financiación y convencer a otro de que lo que nosotros queremos hacer sea financiable es... Desde lo más abstracto a lo más trivial. Todo el tiempo, y este chiquilín estaba un poco así, sorprendido de que ser científico también es escribir. Así que bienvenida a visitar, bueno. visite Silvia en el laboratorio. Siempre, como decimos, este ciclo que se llama Arte y Parte, lo que trata es de que sean arte y parte ambas, ¿no? Dicen que poesía deriva del término poiesis, que es un término griego que significa creación o producción, hablamos algo de eso. Platón definía en el Banquete el término poiesis como la causa que convierte cualquier cosa que consideramos de no ser a ser. Creo que hoy pudimos hacer algo, convertir algo de no ser a ser. Les agradezco la presencia, les agradezco a ustedes y bueno, como siempre anunciamos que el próximo encuentro será el lunes 17 de julio. Vamos a contar con la presencia de la escritora Lilian Irigoyen y el neuropsiquiatra Jorge Lorenzo, así que están todos invitados. Muchas gracias.